Nunca imaginé que el día más feliz se convertiría en una pesadilla inesperada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una mañana radiante, el cielo era de un azul intenso, y el aire olía a flores frescas. Sonrisas desbordaban por doquier. Todos mis amigos y familiares estaban allí, esperando ansiosos el momento que cambiaría nuestras vidas. Mi boda. La emoción brotaba en cada rincón, como burbujas en un refresco agitado. Sin embargo, en medio de esa alegría, yo sentía un escalofrío en la espalda. Cuando di el primer paso hacia el altar, la risa se apagó. Un murmullo creció entre la multitud. Miré a mi prometido, su rostro brillaban con amor, pero sus ojos reflejaban algo más: inquietud. De repente una figura apareció en el borde del jardín. Era un viejo amigo, alguien que no había visto en años. Estaba pálido, tembloroso. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Por qué venía a interrumpir el momento más grande de mi vida? Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El silencio se volvió ensordecedor. La música paró. Podía escuchar el latido de mi corazón ecoando en mis oídos. El desconocido me miró fijamente como si tuviera secretos terribles que compartir. Justo cuando iba a acercarme, él gritó: «No te cases, hay algo que necesitas saber». Mi madre dio un paso hacia mí, parpadeando confundida, mientras un grupo de invitados murmuraba entre ellos. Miradas de desaprobación y sorpresa flotaban en el aire, como sombras que amenazaban con devorar nuestra felicidad. Me sentí atrapada, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Él dio un paso adelante, sus ojos llenos de desesperación. «No puedes ignorar lo que sé. Tu felicidad está construida sobre una mentira». Su voz se rompió. En ese instante mi mente se llenó de preguntas que nunca quise plantear. ¿Qué mentira? ¿Qué estaba ocultando mi prometido? El peso de la incertidumbre me hizo sentir que el aire se drenaba de mis pulmones. La multitud se arremolinó, volviéndose un caos de murmullos y susurros. Mi corazón latía en mi pecho como un tambor descontrolado. Sentí que las miradas se clavaban en mí. Me tambaleé, un frío gélido recorrió mi cuerpo. La verdad me aterraba. Debía decidir. «¿Qué quieres decir?», pregunté con la voz quebrada, mi rostro enrojecido. El silencio se volvió aún más denso. Solo había una forma de saberlo y enfrentarlo. Pero, ¿estaba preparada para lo que podía descubrir? De repente un golpe sordo resonó. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, y un viento helado azotó el lugar. Era una señal, o quizás una advertencia: «Tu vida no es lo que crees», volvió a gritar, y entonces el caos llegó. Gritos descontrolados, una avalancha de emociones, y yo ahí, en el centro de todo, entre el amor y el miedo. Mi corazón se detuvo como si todo en mi interior estuviera atrapado en un instante de terrífico suspense. ¿Cómo podrían desmoronarse segundos tan perfectos? La oscuridad se cernía sobre mi felicidad, y mientras el caos se desplegaba a mi alrededor, solo una pregunta resonaba en mi mente: ¿qué pasaría si todo lo que creía era una burbuja lista para estallar? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desaprobado sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, presiona el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. La sala estaba en un caos absoluto, un estallido de voces y miradas confusas. Sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. El viejo amigo, con su mirada suplicante y la voz temblorosa, seguía ahí, listo para desatar una tormenta de verdades. Mi prometido, que en un instante parecía ser todo mi mundo, se erguía junto a mí con una expresión que nunca había visto, mezcla de preocupación y desesperación. «¿Qué está pasando?», preguntó él, su voz temblando de incredulidad. Y en ese momento vital, esa pregunta se convirtió en un grito de ayuda, pidiendo respuestas que ni él conocía. Con un nudo en la garganta, me volví hacia el hombre que había interrumpido mi boda, con una mezcla de miedo y curiosidad. Todo lo que había construido en torno a este amor ahora era como cristal frágil, amenazando con romperse en mil pedazos. «Dímelo,
¿qué es lo que sabes?, le exigí, la voz apenas un susurro, pero el eco de mis palabras resonó en el espacio que nos rodeaba. La multitud se contuvo, todos, incluso mi madre, aguardaban la revelación. Él vaciló, un parpadeo de indecisión cruzó su rostro. No es solo tu felicidad, es también la de él. Hay secretos en su pasado, cosas que él no te ha contado. No puedes casarte sin conocer la verdad. La atmósfera se tornó más oscura, la ansiedad creció entre los asistentes. Alguien empezó a llorar, otro a murmurar oraciones. ¿Por qué ahora?, pregunté, cada palabra empujando mi corazón más hacia el abismo de la angustia. ¿Por qué arruinar mi vida justo en este momento? Porque no puedes vivir en la ignorancia. Lo que no sabe puede herirla, y también a ti. Su voz estaba llena de pesar, como si llevara el peso de una carga que no le pertenecía. Luchando con la tormenta de emociones, vi a mi prometido, quien comenzó a avanzar hacia el hombre interrumpido, su rostro una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Si hay algo que tienes que decir, dímelo a mí. Dime frente a ella. Su voz resonaba como un eco resonante, una roca en medio del desmoronamiento de nuestro mundo. Me di cuenta de que la verdadera batalla no era solo entre el desconocido y mi prometido, sino dentro de mí misma. Lo que más amaba estaba ahora en juego, no solo el futuro que había imaginado, sino mi propia identidad. Mi mente se debatía entre el deseo de escuchar la verdad y el miedo de perderlo todo. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me llamaste aquí?, presioné al hombre nuevamente sintiendo la sangre golpear en mis sienes. Es verdad. ¿Qué es lo que ha ocultado de mí? Mi prometido tomó mi mano. En un momento su toque me reconfortó, pero ver sus ojos llenos de incertidumbre me rompió. No sé de qué habla, dijo, aunque su voz sonó apagada, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Eres más fuerte de lo que piensas, murmuré en un intento de apoyarnos mutuamente. Pero cuando miré a los ojos de mi prometido, no vi fortaleza, sino la misma duda que me nublaba. Finalmente, la figura interrumpida avanzó un paso más, a punto de revelarse. Entonces, en un giro inesperado, escuché el chirrido de una puerta abriéndose de nuevo. Esta vez, una mujer desconocida entró, su rostro más pálido que nunca y sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, no tenía otra opción. La sorpresa me golpeó como un frío helado. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Por qué parecía estar en el medio de esto? La multitud se agolpó para hacer espacio, y mi mundo se desmoronó aún más, y ahí estaba yo, entre dos personas que parecían estar entrelazadas en un drama que no conocía. Con el corazón acelerado y la mente agobiada, supe que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué verdad estaba por revelarse? ¿Y qué pasaría con el amor que había construido? Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido. La mujer avanzó, cada paso resonando como un tambor en mi pecho. La multitud permanecía en un silencio mudo, expectante, como si cada uno de ellos se asomara a un abismo. Me pregunté si ella era parte de las verdades que se avecinaban, o si simplemente había llegado para arrojar más leña al fuego. Su mirada se centró en mi prometido, y yo sentí un escalofrío que recorría mi columna vertebral. Lo siento tanto, repitió, su voz quebrada. No pensé que esto sucedería, que lo descubrirías así. Un murmullo creció entre los asistentes. La incomodidad se hizo tangible y mis pensamientos chocaban entre sí, formando un torbellino de confusión. ¿Qué significado tenían esas palabras? ¿Estaba hablando de secretos, de traiciones? ¿Quién eres?, pregunté, aunque sabía que el tono de mi voz ya denotaba una mezcla de enojo y pena. Soy Clara, respondió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Soy alguien de su pasado. Algo que él olvidó o quizás pensó que podía dejar atrás. Mi prometido, aferrándose a mi mano, se quedó inmóvil. Su rostro se había transformado en una máscara que no podía leer. Clara, por favor, esto no es el momento, dijo con una voz que sonaba más como una súplica que como una orden. ¿Qué hiciste? La pregunta salió de mis labios sin quererlo, y el impacto de mis palabras me dejó aturdida. Una parte de mí deseaba alejarme, salir corriendo y dejar atrás la oscuridad que comenzaba a encerrar mi corazón. Pero permanecí ahí como si un hilo invisible me atara al lugar y a la verdad que se fraguaba. Lo que ocurrió no fue fácil, Clara continuó, secándose las lágrimas con un gesto lleno de desesperanza. Él y yo teníamos una vida juntos, antes de que tú aparecieras. Una vida llena de promesas, de sueños y de dolor.
La sala se llenó del murmullo colectivo mientras quienes nos rodeaban intentaban procesar la revelación. Pero eso ya fue hace años, exclamó mi prometido, aunque su voz sonaba ahogada. Eso no cambia lo que siento por ti. Te amo, claro que sí, lo sé, Clara respondió, su tono ahora implorante. Pero hay algo que debes saber. No se trata solo de nuestro pasado. Hay razones por las que él se alejó de mí. Cosas que nunca te ha contado. Razones que podrían cambiarlo todo. Se volvió hacia mí, sus ojos buscando alguna conexión. Por favor, escúchame, una parte de mí se debatía entre el deseo de comprender y el temor de lo que podría descubrir. ¿Qué clase de razones?, pregunté, mi voz apenas un susurro, pero se sentía como una carga pesada arrastrada por el viento. Clara se acercó más, como si en su mirada encontrara la fuerza para entregarme la verdad que todos temíamos. Él estuvo involucrado en situaciones que podrían herir a muchos, incluso a ti. Existe un camino de decisiones, de desamores, que no ha compartido. La falta de aire era abrumadora. Cada palabra de Clara, como un golpe certero en el corazón, rompía las ilusiones y los castillos de arena en los que había estado construyendo mi futuro. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuré. Si realmente me ama, ¿por qué arriesgarlo todo manteniendo secretos? No lo sé, respondió Clara, y su sinceridad penetró en la habitación. Tal vez pensó que podía protegerte. O quizás él mismo está incapacitado para enfrentarse a su pasado. Mi prometido soltó mi mano, como si las palabras de Clara causaran una separación invisible entre nosotros. No es eso, defendió, pero su voz temblaba. Tú eres lo más importante para mí. Te prometí un futuro. Todo lo que viví antes era un eco de dolor que pensé que había superado. En ese instante el caos alrededor de nosotros se evaporó. Solo éramos nosotros tres, atrapados en un tablero de ajedrez emocional, donde la próxima jugada se sentía como una condena. Pero había algo más, un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro, y en su mirada había un hilo de esperanza. Explícamelo entonces, le pedí, aunque era un desafío más que una solicitud. La multitud comenzó a murmurar, los rostros llenos de curiosidad y juicio, pero solo sabía que necesitaba escucharlo a él, solo a él, al margen de esta tormenta. Déjame explicarte todo, dijo un instante antes de que los murmullos se elevaran, como un trueno distante. Pero en ese momento el sonido de un grito frenético rompió el silencio. No puede ser. No podría haber hecho eso, el eco de esa voz resonó en la sala y todos nos giramos. La mujer de la que nunca había oído hablar antes, Clara, fue empujada un paso atrás. Sentí el frío recorrer mi sangre. De repente la revelación que estábamos esperando quedó atrapada en la misma nube oscura que pendía sobre nosotros. Una revelación que prometía cambiarlo todo. Me di cuenta de que aún no había alcanzado la cima de este abismo emocional. Corría una oscuridad palpable en este lugar. Aventurarme hacia la verdad podía costarme no solo a él, sino a mí misma. El grito reverberó en el aire, un instante que parecía perpetuarse en la mente de todos. La fuente de ese estruendo se erguía al fondo de la sala, una figura familiar, la madre de mi prometido, cuya expresión de horror se mezclaba con incredulidad. Sus ojos estaban anegados en lágrimas, y su cuerpo parecía temblar bajo el peso de un secreto que solo ella conocía. Por favor, no digas nada más, suplicó, su voz aterciopelada pero desgarradora. ¿No estás lista para escuchar esto? ¿Qué significa eso?, pregunté con voz quebrada, sintiendo como los cimientos de mi mundo se tambaleaban. La angustia me oprimía el pecho como una soga apretada, y ya no sabía cuál de las revelaciones era más dolorosa. Ramificaciones desconocidas se entrelazaban en mi mente, fragmentos de lo que creía ser mi vida en peligro. Esa historia no es solo entre ellos, continuó mi prometido, tratando de calmar a su madre mientras su rostro se tornaba palidecido. Hay más en juego, algo que tiene que ver con toda la familia. Escúchame, no sé si estoy lista, me detuve, mis palabras tambaleándose en el aire. La necesidad de escapar de todas estas verdades, de alejarme del dolor, me parecía la única opción viable. Sin embargo, algo dentro de mí gritaba que debía quedarme, era el momento de desenterrar la verdad, por dolorosa que fuera. Si se trata de mí, estoy lista para enfrentar lo que sea. Tengo derecho a saber, afirmé ahora con una voz más firme, la determinación surgiendo en medio de la tormenta.
La mirada de Clara se volvió de súbito hacia mí, mirándome como si, en el fondo, pudiera ofrecerme claridad. Bajo esta fachada de amor, lo que realmente se esconde es una familia fracturada, explicó ella, su voz temblando, pero más vulnerable ahora. Lo que ocurrió entre nosotros no fue el único desencadenante. Hay dolor, hay secretos oscuros y hay vidas que se cruzaron en caminos sin regreso. Mi prometido luchó por articular sus pensamientos, pero solo lograba parpadear, su mente atrapada en un torbellino. Finalmente logró hablar. Cuando fui a unirse a ella, supe que algunas cosas debían permanecer ocultas. Pero tengo miedo de perderte. Nunca quise lastimarte, lo hiciste, respondí casi un susurro. Me quizaste sobre un abismo lleno de sombras, y me dejaste caer sin paracaídas. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire mismo se negara a transportar palabras de esperanza. Pero Clara dio un paso adelante. Si me permites, puedo ayudarte a comprenderlo todo. No se trata solo de ellos, sino de un ciclo que se repite. Hay heridas en esta familia que necesitan ser sanadas para que todos podamos avanzar. Pero el mundo a mi alrededor se había encogido, los murmullos se desdibujaron y la multitud al fin se dispersó, sus ojos llenos de juicios, de dudas. Ya no eran meros espectadores, ahora éramos parte de una historia más amplia, donde el amor se entrelaza con el miedo y donde las decisiones pasadas arrastran al presente como ríos turbulentos. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, sintiendo que ese hilo invisible que me mantenía conectada a él se debilitaba más con cada palabra que se pronunciaba. Quiero que creas en mí. Dame la oportunidad de corregir mis errores, dijo él, su mirada suplicante, resonando con una promesa de redención que no sabía si era capaz de creer. Ya he perdido demasiado, pero aún puedo decidir sobre lo que está por venir. Apreté mis puños, deseando más que nada que su sinceridad fuera suficiente. Sin embargo, sentía que en esta encrucijada, mi corazón competía en una carrera contrarreloj. Mami, por favor, ¿qué es lo que no me has contado? La pregunta de su madre resonó como un eco amargo en mis oídos. Miré hacia ella y por un segundo, la vi tan frágil como las demás. Tal vez ella guardaba el secreto que podría atar el rompecabezas en su totalidad, pero ¿sería capaz de revelarlo? Su mirada se oscureció, sus labios entreabiertos pero incapaces de pronunciar las palabras. Pero entonces un nuevo grito surgió en la sala, una voz familiar, la de mi amiga, que había estado en la multitud, ahora avanzando hacia nosotros con el rostro pálido y los ojos desorbitados. No te atrevas a decirlo. No puedes. El pesimismo y la confusión llenaron la sala una vez más. La emoción estaba en su punto más alto, las tragedias familiares se apretaban como una serpiente en las entrañas de nuestro triángulo. Y aunque la verdad parecía intocable, cada nueva revelación prometía un giro inesperado que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Cerré los ojos por un instante sintiendo cómo la realidad se derrumbaba a mi alrededor, y aunque la desesperanza se aferraba a mi pecho por un breve momento, un destello de esperanza se coló entre las sombras. Quizás, solo quizás, existiría una senda de luz en medio de toda esta niebla. Pero antes de que pudiera abarcar siquiera la idea de la redención, la voz de mi amiga desempolvó el vestigio de un secreto atroz que podría destruirlo todo. Tienen que saber lo que le pasó aquel verano. Todo está conectado y en cuanto pronunció esas palabras, supe que el abismo en el que todos estábamos a punto de caer apenas estaba comenzando a abrirse. El silencio se hizo pesado tras las palabras de mi amiga, como si el aire mismo se detuviera, tenso, esperando. Podía sentir las miradas fijas sobre mí, pesadas como rocas, a la espera de una reacción. La confusión en el rostro de mi prometido se tornó pánico y la madre, con sus ojos llenos de lágrimas, pareció hundirse aún más en su angustia. ¿Qué pasó aquel verano?, pregunté, mi voz temblando al borde de la desesperación. Me aferraba a la idea de que tal vez eso podía dar sentido a todo lo que estaba sucediendo, que quizás al desenterrar esa verdad, la historia que compartíamos podría, de alguna manera, sobrevivir. Es algo que no deberían saber, algo que podría romper aún más esta familia, respondió Clara, su tono lleno de alarma. No estoy segura de que estén listos para lidiar con las consecuencias, repetí, un nudo en el estómago. La desesperación hizo eco en mi interior. Si no nos dicen la verdad, si siguen con todos estos secretos, ¿qué sentido tiene todo esto? Mi prometido se movió hacia mí, sus manos buscando las mías, intentando ofrecerme consuelo a través del contacto. Por favor, déjanos hablar, suplicó él, su rostro mostrando una vulnerabilidad que nunca había visto antes.
No puedo permitir que esto se convierta en una batalla entre nosotros, pero el brillo en los ojos de Clara se cubrió de sombras. Lo que ocurrió aquel verano, lo que mi madre hizo puede cambiarlo todo. No solo para nosotros, sino para cada uno de los involucrados. No son solo decisiones, son vidas arruinadas. Sentí un latido agudo en el centro de mi pecho. ¿Qué podía ser tan terriblemente devastador para generar tanto miedo? Mi mente giraba en torno a esa revelación, luchando por encontrar un hilo de sentido en medio del caos. ¿Qué vida arruinada? ¿A quién te refieres? Mi amiga respiró hondo, dando un paso adelante, cruzando la línea invisible que nos dividía. Ese verano, hubo un accidente. Alguien murió. Las palabras brotaron de sus labios como una trampa liberada, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Mi corazón se detuvo, cada latido resonando en mis oídos. ¿Qué accidente y lo que pasó cambió la historia de nuestra familia para siempre? Yo estaba allí. No debería haber sucedido, pero todo se descontroló, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, reflejando un dolor angustiante. Y créeme, lo último que quiero es que sufras por esto, pero es hora de que sepas. La mirada de mi prometido se oscureció, comprendiendo que el peso de la verdad estaba a punto de caer sobre nosotros como una tormenta. Su madre, en un esfuerzo por mantener el control, se interpuso entre nosotras con una voz quebrada. No deberías revelarlo ahora. No estás preparada, ni tú ni ella, es un secreto que quema dentro y me consume con cada día que pasa, declaró Clara con decisión. Ya no puedo ser cómplice de la mentira. Lo que hicimos, lo que se ocultó, podría ser el inicio de la redención, o el final definitivo para todos nosotros. La confusión de mi prometido se transformó en temor, y su madre se encogió, incapaz de mirar lo que venía. Pero yo sabía que había llegado un momento crucial. La verdad podría ser nuestra enemiga, pero también podría ser el bálsamo que necesitábamos para sanar. Dímelo, por favor. Si esto tiene que ver con nosotros, quiero saberlo todo. Mi amiga pareció vacilar, pero al final su mirada se endureció. El accidente fue culpa de la familia. Lo que comenzó como una celebración terminó en tragedia. La vida de alguien que amamos se apagó, y todo se desmoronó. Lo que ocurrió esa noche creó un ciclo de dolor que sigue marcando nuestras vidas. Estás a punto de convertirte en parte de él, lo quieras o no. El aire se volvió frío, como si la sombra de aquel verano estuviera ahora presente en la sala, envolviéndonos y amenazando con consumirnos. Las palabras de Clara golpearon mi mente con una fuerza devastadora. No sabía a quién habíamos perdido, ni cómo todo estaba interconectado, pero sentía que cada nuevo destello de la verdad se interponía entre el amor y el abismo. La mirada de mi prometido se iluminó súbitamente por un destello de desesperación, mientras sus ojos se encontraban con los míos. No, esto no puede ser verdad. No te quiero perder, murmuró con un quiebro en la voz, su miedo apoderándose de mí como una niebla oscura. Entonces, la madre de mi prometido, en un acto inesperado de valentía, finalmente se atrevió a hablar. Es momento de que conozcas la verdad, aunque duela. Lo que pasó aquel verano está más cerca de lo que imaginas y podría ser la clave para resolverlo todo, o para destruirnos por completo. Mi corazón palpitó. Era como si un oscuro camino se abriera ante mí, proyectando sombras inquietantes sobre el futuro. Mientras cada palabra resonaba como latidos ominosos, supe que la travesía estaba lejos de haber terminado. La verdad que prometía liberar al mismo tiempo amenazaba con destruir los pocos lazos que mágicamente aún nos unían, y en ese instante comprendí que el primer paso hacia la redención sería enfrentar las revelaciones que vendrían, por dolorosas que fueran. Fue entonces cuando escuché un susurro en la distancia, una voz que parecía surgir desde el fondo de los recuerdos, y supe que la tormenta en la que nos encontrábamos apenas comenzaba a desatarse. El aire se tornó denso como si el tiempo hubiera elegido congelarse en ese instante preciso. La voz de Clara resonaba en mis oídos como un eco, pero el golpe en mi pecho no me permitía procesar completamente sus palabras. La revelación del accidente, la muerte de alguien que amábamos, giraba sobre mí como un torbellino oscuro. ¿A quién habíamos perdido? Presencié el fin de una vida sin saberlo, sin comprender su importancia en nuestra historia. No puedes dejar esto así. Mis palabras salieron entrecortadas, como si estuvieran atrapadas en mi garganta. Miré a Clara, buscando en sus ojos la respuesta que no podía formular. ¿Quién murió? ¿Qué hicisteis? Ella retrocedió un paso, como si mis preguntas fueran dagas.
No soy yo quien debería decirlo, respondió su voz temblando. Pero hay sombras que nunca hemos enfrentado, y es tiempo de darles luz, aunque duela. Puedo lidiar con el dolor, insistí, temiendo que cada segundo que pasaba se convirtiera en una oportunidad perdida de conocer la verdad. Es lo que necesito para poder seguir, para poder entender. Si el amor es lo que nos une, entonces debemos ser capaces de soportar lo que venga. Mi prometido, atrapado en la paradoja de querer protegerme y permitir que enfrente la verdad, se encontraba en un mar de emociones. Su rostro reflejaba confusión, miedo y un dolor que parecía más profundo que el mío. ¿Pero a qué costo?, exclamó, su voz repleta de urgencia. ¿Cómo van a vivir con esto, con esta carga? Puedo seguir a tu lado si esto se convierte en un monstruo que nos devora. Es mejor enfrentar al monstruo que dejarlo oculto bajo la cama, respondí con convicción. Seguir viviendo en la ignorancia no hará que desaparezca. Te necesitamos, pero también necesito la verdad. Las lágrimas de la madre de mi prometido comenzaron a caer, suaves, como susurros de una tristeza que parecía arrastrar consigo un océano de recuerdos. La verdad puede romperte, dijo ella, su voz apenas un hilo. Lo que pasó no solo nos afectó a nosotros, afectó a una familia entera. Más de lo que pueden imaginar, las luces de la sala parecieron atenuarse mientras Clara tomaba aire, como si cada bocanada la preparara para lo inevitable. Aquel verano no fue solo una celebración, comenzó a contar, sus ojos fijos en un punto que solo ella podía ver. Éramos jóvenes, inconscientes. Lo que comenzó como una noche de risa se convirtió en pesadilla. Nadie pensaba que esa alegría nos llevaría a horas de horror. Era un día de verano, un aniversario. Todos estábamos allí, riendo, bebiendo. Nos creíamos invencibles, continuó Clara, su voz ahora resonando con tristeza, pero algunas decisiones hastían al destino sin compasión. Les falta un recuerdo, uno que guarda un peso insostenible. Me senté en una esquina del sofá, asimilando lo que estaba por venir. Deseaba que las palabras de Clara fueran suaves, que no rompieran más de lo que ya estaba quebrado. ¿Qué hicisteis?, pregunté de nuevo, mi voz ahora más suave, menos demandante. Un accidente vehicular. Estábamos en un camino, muy cerca de la casa. La risa se apagó en un instante, y el eco de aquel golpe aún resuena en nuestra memoria. Una vida fue perdida. Y con ella un pedazo de todos nosotros. El mundo se volvió gris durante un breve instante. El último suspiro, la desesperación de un instante, toda nuestra felicidad se vio opacada por el dolor que seguía vivo después de tantas temporadas. Tuve que cerrar los ojos, la pena empezando a ahogar mis esperanzas. Era mi hermano. Era el hermano de mi madre, murmuró Clara. La culpa de ese verano nos arrastró a un ciclo infame. Creímos que el tiempo lo sanaríamos, que podíamos seguir con nuestras vidas, pero no fue así. La muerte nos puso un velo. Las lágrimas fluyeron por mis mejillas sin remedio, y el peso de sus palabras me doblegó. ¿Cómo podía una vida perdida tener tanto poder sobre nuestro futuro? ¿Y mi prometido? ¿Él sabía? No podía imaginar la carga que había soportado sin poder liberar su corazón, quizás en algún nivel. La carga de su familia ha sido la sombra que ha conformado su existencia, Clara respondió, rompiéndose también. Pero la verdad te ofrece una elección. Puedes decidir si la sombra se convierte en luz o en oscuridad total. El silencio resultó ensordecedor. La verdad había sido revelada, pero ¿a qué costo? Las realidades que una vez creí firmemente se transformaron en interrogantes dolorosas. Miré a mi prometido, deseando ver en su mirada una chispa de esperanza, pero lo único que encontré fue un abismo de confusión. De repente el sonido del teléfono interrumpió el momento, un timbre repentino que resonó en el ambiente sombrío. Nadie se movió. Aquel timbre pareció marcar el inicio de una nueva incertidumbre. La madre de mi prometido, temblorosa, estiró una mano hacia el teléfono, su mirada cargada de presagios. «Es alguien del pasado», murmuró, mientras todos los ojos estaban fijos en la pantalla que mostraba un nombre familiar. El miedo envolvía nuestras almas. Esto no se acaba aquí. Una oleada de náuseas recorrió mi ser. Tenía la sensación de que un nuevo secreto, una nueva carta de esa baraja desgastada por el tiempo, estaba a punto de revelarse. Las palabras de Clara retumbaban en mi mente. La verdad no solo era un remanso, sino un laberinto lleno de espejos. ¿A dónde nos llevaría ese nuevo contacto? El sonido del timbre seguía sonando como un latido ansioso en nuestro interior.
La madre de mi prometido tomó una respiración profunda antes de contestar. Podía sentir la tensión en el aire, densa, aprisionante. Clara y yo intercambiamos miradas llenas de preguntas, cada una de ellas en espera de respuestas que solo el destino podría ofrecer. Hola, dijo ella al teléfono, y aunque su voz intentaba sonar serena, temblaba al final, como el hilo más fino. ¿Qué necesitas? En ese instante el tiempo parecía detenerse de nuevo. La conversación fue un murmullo distante mientras mis pensamientos daban vueltas en torno a lo que podía estar archado en aquel viejo cofre del pasado. Las sonrisas de aquel verano, las risas radiantes, todo se tornó en ecos lejanos. Ahora se sentía más como un recuerdo que como una vida vivida. ¿Es realmente posible? Oyó mi oído, un comentario del otro lado de la línea que desató una tormenta en mi pecho. La respuesta de mi prometido resonó en el aire, como un trueno en un cielo despejado. La vela de la esperanza brilló por un instante, solo para extinguirse rápidamente con la sombra de la incertidumbre. La madre de mi prometido se volvió hacia nosotros, y en sus ojos vi la mezcla de temor y esperanza. Es su hermana, dijo ella, ahora al borde del llanto. Han pasado tantos años, pensábamos que no volveríamos a saber de ella. ¿Su hermana? Pregunté entre asombro y confusión, cuestionando cómo se podía estar en contacto con alguien que estaba profundamente enterrada en el silencio de aquel verano fatídico. Clara tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos, como para darme fuerza. Tal vez esta es la oportunidad que no conocíamos que necesitábamos, susurró. Sus palabras, un eco de sentimientos opuestos, me llenaron de dudas. ¿Realmente era el momento de enfrentar otra verdad, otra revelación? Dudé. La perspectiva de encontrar la hermana de aquel hermano perdido me perturbaba. Había dolor en cada rincón de nuestra historia, y resolverlo significaba abrir las heridas de nuevo. Pero, ¿qué haríamos con esta verdad? ¿Qué sorpresas podría traer? Mi prometido tomó la palabra por primera vez, y en su voz había un tono de resolución, un destello de valentía que atesoré en mi corazón. Debemos hablar con ella. Necesitamos oír su dolor, su verdad. Puede que nos libere o puede que nos hunda más, pero es necesario. ¿Estás seguro de que es el camino que queremos recorrer? Pregunté, sintiendo como la ansiedad empezaba a achicarme el pecho. Lo estoy, asintió aunque sus ojos destilaban inseguridad. Él sabía que había algo que nos unía a este hilo del pasado, y que dejarlo ir sin explorar significaría vivir en su sombra para siempre. Mientras la conversación continuaba, mis pensamientos viajaron hacia un lugar donde el dolor se entrelazaba con el amor. ¿Cómo podía sanar sin conocer la herida a fondo? ¿Qué tal si hablamos con ella en persona?, sugirió Clara, sus ojos brillando con la luz de una semilla de determinación. ¿Podemos findar ese encuentro? No sé cómo ha estado, pero no se trata solo de nosotros. También se trata de ella, asentimos, uniendo nuestras fuerzas, tres almas entrelazadas por un destino nada fácil. Desconocíamos el camino y lo que nos esperaba en la esquina de la verdad, pero había un impulso que nos unía, el deseo de dar sentido a lo vivido, de hacer justicia a su memoria y a la nuestra. Mientras terminaba la llamada, un silencio pesado se estableció en la sala. La madre de mi prometido se dejó caer en el sofá, un suspiro profundo escapando de sus labios como un grito mudo. Lo que viene puede no ser lo que esperábamos. Pero debemos ser fuertes, dijo ella, abriendo los brazos para abrazar a su hijo. La visión de un amor tan visceral me hizo anhelar más que nunca el consuelo de la verdad. Por un momento pude imaginar a la hermana de ese hermano perdido. ¿Sería una mujer en paz o una viajera marcada por el tiempo y la culpa? Mi estómago se revolvió al pensar en las posibilidades. Cuando finalmente colgaron, la habitación permaneció en un silencio sepulcral. Todos reflejábamos el eco de la conversación y su potencial para desatar un nuevo capítulo en nuestras vidas, pero había un temor inconfundible al borde de nuestro ser. Chicos, dijo Clara rompiendo el silencio, aunque esta hermana venga, tenemos que recordar que también contaremos con nuestras experiencias. Esta historia no es solo sobre el accidente, es sobre todo lo que hicimos para seguir adelante. La luz comenzó a iluminar nuestros rostros en un suave resplandor cálido, mientras comenzaba a vislumbrar cómo este encuentro podría no ser solo la revelación del pasado, sino una oportunidad de reivindicación, la posibilidad de hallar amor en el dolor. El aire, aunque pesado, estaba recorrido de un resquicio de esperanza. Pero justo cuando empezábamos a procesar lo que viniendo, mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje que me hizo saltar el corazón. Pronto estaremos juntos. No olvides lo que pasó.
Verás que todo tiene un propósito. La piel se me erizó mientras las sombras volvían a danzar en el aire. ¿Era ese un simple recordatorio o una amenaza en forma de mensaje? A medida que el sentimiento de inquietud se intensificaba, comprendí que la verdad tenía muchas aristas que explorar. Snow avalanchas, el eco de lo que vendría y lo que tendríamos que enfrentar volviendo a unir nuestro camino, esta vez hecho de historias entrelazadas, decisiones difíciles y un futuro incierto. La verdad volvía con fuerza y mientras mis ojos se volvían hacia el horizonte que nos esperaba, no podía evitar sentir que incluso en la niebla de la ansiedad, había una chispa de valentía que empezaba a nacer en nosotros. La mañana siguiente llegó con una inquietante claridad. Mientras el sol se elevaba, las sombras de la incertidumbre seguían acechando en mi mente. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, los ecos de las palabras de Clara resonando en mi cabeza. ¿Qué haríamos con la verdad que estábamos a punto de desenterrar? La idea de conocer a la hermana de mi prometido no se sentía como una liberación, era más bien un tumulto que se avecinaba, un viento huracanado en el horizonte. Desayunamos en silencio, cada uno sumido en su propio mar de pensamientos. La madre de mi prometido se mostraba más pensativa que de costumbre, los ojos perdidos en el vacío. Puede que su mente viajara a un pasado que ambos intentábamos evadir. Clara, sentada frente a mí, inclinada hacia adelante, parecía como si pudiera sentir la presión del tiempo acumulándose, una tensión palpable en el aire. ¿Cuándo vamos a contactarla?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No quería sonar temerosa, pero la ansiedad comenzó a retumbar en mi pecho como un tambor. Hoy mismo. No podemos postergarlo, respondió con determinación mi prometido, quien estaba decidido a afrontar esa tormenta que teníamos por delante. Sus ojos brillaban con un fuego que contrarrestaba su voz temblorosa. No más misterios. Necesitamos conocer su historia, el temblor en sus manos delataba su nerviosismo. Sentí un paralelo entre mi corazón y el suyo, un lazo que se tensaba con cada palabra. Está bien, dije finalmente, y aunque las palabras salieron con dificultad, me di cuenta de que también yo quería enfrentar lo que vendría. Mientras preparábamos el encuentro, un aire extraño invadía la habitación. Una urdimbre de emociones y recuerdos, una combinación de amor, dolor y la búsqueda de respuestas. Estaba comprometida a seguir este camino, aunque me asustara. La tarde llegó y el reloj avanzó con la misma lentitud que el latido de mi corazón. Finalmente sonó el teléfono. Es ella, dijo Clara con una mezcla de incredulidad y tensión. Tomé una profunda respiración, sintiendo que la realidad se precipitaba hacia nosotros como si fuera un rápido descenso en una montaña rusa. Hola, respondió la madre de mi prometido, y su timbre de voz resonó en la sala en un tono que incluso yo podía reconocer como una mezcla de esperanza y miedo. Mis dedos se entrelazaron nerviosamente con los de Clara mientras escuchábamos las palabras difusas al otro lado, casi como un eco distorsionado en un túnel. De pronto, ella apareció en el espacio que antes estaba lleno de incertidumbre. Su voz llegaba clara al principio, pero pronto pudimos notar las quiebras en su discurso. Lo siento, no sé por dónde empezar. Han pasado tanto tiempo, su llanto se hizo presente y por primera vez, entendí que el dolor no era solo nuestro, ahora también era de ella. Estéreo de emociones contenidas inundaron la habitación. No estás sola, dijo la madre de mi prometido, su voz firme pero como una danza delicada, deseando ofrecer consuelo. Estamos aquí para escucharte. Me di cuenta de que había una red invisible que nos unía a todos, una conexión de pérdida, de nostalgia, de una familia desintegrada que necesitaba reconstruirse. Podía casi ver cómo cada palabra que intercambiábamos tejía un nuevo tejido de amor y dolor, lo que antes parecía un abismo ahora se transformaba en un puente. La conversación fluyó. Ella relató cómo había vivido con un peso en su corazón, la culpa de no haber estado allí, de no haber podido proteger a su hermano. La historia se desplegó lentamente, llenando los espacios vacíos que durante años habíamos guardado con silencio. Cada palabra era una piedra que rodaba en el río de nuestras vidas, tambaleándose entre la corriente de las emociones, pero al mismo tiempo, había algo inquietante. Había destellos de algo más oscuro que flotaba justo debajo de la superficie de sus recuerdos. Un susurro, un pequeño detalle del que se había hecho eco en su historia pero del que no podía hablar abiertamente. Cada vez que intentaba avanzar, se detenía, un miedo profundo encadenándola a un pasado que aún la atormentaba. Cuando finalmente terminó la conversación, el aire estaba cargado de emoción. Gracias por escucharme, dijo, su voz quebrada pero aliviada.
Sin embargo, el silencio que siguió me dejó con una sensación escalofriante, había más bajo la superficie. La madre de mi prometido, al fin con voz serena, dijo, esto es solo el principio. Debemos ser cuidadosos. La verdad puede ser peligrosa. A medida que sus palabras se deslizaban por el aire, sentí el escalofrío recorrer mi piel, un aviso de que habíamos abierto una puerta que no podríamos volver a cerrar. De repente, el teléfono vibró nuevamente. Este sonido agudo interrumpió mis pensamientos, como un relámpago en un cielo despejado. ¿Qué es esto?, pregunté, incapaz de disimular mi preocupación. Clara tomó el teléfono y leyó el mensaje en voz alta, sus ojos agrandándose con cada palabra. Hay cosas más grandes en juego de lo que pensábamos. No creas que la historia ha terminado aquí, las palabras se emplazaron en el aire, cargadas de una opaca revelación. ¿Qué significaba esto? ¿Dónde estaba esa hermana en la cual habíamos comenzado a confiar? Con el peso del descubrimiento aún reciente, mi corazón comenzó a latir más fuerte. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba y con ella la posibilidad de un dolor aún más profundo. Miré a Clara y a mi prometido, y en ese momento supe que tendríamos que ser mucho más fuertes de lo que alguna vez hubiéramos imaginado. Las sombras del pasado seguían acechando, dispuestas a resonar en el presente. ¿Realmente estábamos preparados para enfrentar la carga que nos esperaba? La verdad había comenzado a desvelarse y en su luz cruda, no había escapatoria. El eco del mensaje se instaló entre nosotros como un furioso susurro, una incertidumbre palpable que nos mantenía en vilo. Mientras Clara leía, la expresión de mi prometido se tornó sombría. En su rostro la preocupación y el nerviosismo luchaban por salir a la superficie, y un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. ¿Qué más podría haber detrás de las palabras crípticas que habían llegado a nosotros? ¿Quién está detrás de esto?, pregunté, desgarrando el silencio que había quedado colgando en el aire. Miré a Clara esperando que ella pudiera ofrecer alguna respuesta, algún atisbo de conocimiento que pudiera disolver la neblina que nos envolvía. No lo sé, dijo con un hilo de voz, pasando los dedos por su cabello en un gesto nervioso. Pero necesitamos averiguarlo. En sus ojos había un brillo de determinación, pero también un rayo de miedo, el mismo temor que sentía yo. Decididos, comenzamos a planear nuestro siguiente paso. La idea de contactar a la hermana nuevamente nos generaba un sinfín de sentimientos contradictorios, era un acto de valentía, pero también de desesperación. Mientras nos adentrábamos en este territorio incierto, me sentí tironeada entre el deseo de proteger a mi prometido y la urgencia de desenterrar más verdades. La tarde dio paso a la noche, y la luz del día se desvaneció dando paso a una oscuridad que parecía devorar el lugar. Sentada en la mesa, rodeada de mi prometido y Clara, tenía la sensación de estar en una celda de cristal, donde las paredes se cerraban con cada nuevo secreto revelado. La luz de la lámpara parpadeaba, haciendo eco de la inquietud que nos invadía. Voy a llamarla de nuevo, dijo al fin mi prometido, su voz resonando con una determinación renovada. Acepté la decisión, aunque un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar lo que podría estar a punto de desatar. Sacó su teléfono y marcó el número, cada tono del timbre sonando como una campanada en un funeral. Nos miramos unos a otros, un peso de incertidumbre pendía sobre nuestras cabezas. El ritual de esperar que alguien al otro lado conteste se llenó con el latido ensordecedor de mi corazón. Cuando finalmente escuchamos la voz de la hermana, le pedí que repitiera las palabras de su mensaje. Hay cosas que aún no sabes, empezó, su tono era grave como si estuviera cargando con un peso que apenas podía soportar. Su declaración, lacerante y desafiante, levantó una niebla de preocupación en la sala. ¿Qué significa eso?, pregunté ansiosa por escuchar más, pero temiendo lo que vendría. Tu familia no es lo que parece, continuó, y mi estómago se retorció. Hay secretos que han sido guardados durante años. Yo también tengo un secreto que ninguna de ustedes debería conocer. Cada palabra lanzada en la habitación hacia nosotros era como una bomba de tiempo, y la tensión se intensificó. En los ojos de mi prometido vi el reflejo de mi propio miedo y confusión, la realidad de que la historia que estábamos construyendo se halle en el hilo más fino. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, su voz temblaba, la frustración corriendo por sus venas. A pesar de su aparente control, había un temblor en su mandíbula que delataba su inquietud. No lo sabía. No quería causar más dolor, su hermana confesó, y en su voz había un eco de arrepentimiento, un entrelazamiento de culpa y miedo que se metió en mí tan profundamente. Tras esa revelación, recuperé la valentía para preguntar de nuevo.
¿A qué te refieres con que nuestra familia no es lo que parece? Hubo un silencio que se alargó como un chicle, el aire impregnado de expectativas no dichas. La hermana inhaló audiblemente como quien está a punto de confesar un pecado. Es más complicado de lo que pueden imaginar, dijo, y sentí que cada sílaba pesaba en el aire como si se tratara de una verdad prohibida. Yo solo podía pensar en la profundidad de su dolor. Todo lo que creía que conocía sobre mi futuro y la familia de mi prometido se puso en entredicho. La revelación bailaba unos pasos detrás de la cortina de palabras y emociones almacenadas, y su aroma era denso, insidioso. La noche se volvió cómplice de nuestros secretos, y mientras observaba a mi prometido, su mirada fija en el suelo, sentí el mismo hielo que había sentido al principio. Estábamos perdiendo el control. ¿Cuánto hemos estado buscando la verdad, y realmente la queríamos?, me pregunté en silencio. No le creas, la voz de Clara rompió el hechizo en el que estábamos atrapados. Podría ser una trampa, algo para confundirnos. ¿Podría ser cierto? El miedo comenzó a deslizarse por mis venas, como un veneno que derribaba esperanzas y sembraba desconfianza. No podemos dejarnos llevar por el pánico, contestó mi prometido con un dejo de inseguridad que no me gustó. Necesitamos averiguar a qué se refiere. Tal vez haya un conocimiento que nos ayude a entenderlo mejor. En su mirada pude ver la chispa de desesperación, una mezcla de amor y vulnerabilidad que requería un cuidado delicado. No quería arriesgarme a perderlo en este mar de confusiones. Finalmente la conversación terminó y colgamos, pero la oscuridad no desapareció. Cualquier rayo de esperanza que hubiera brotado desapareció, arrastrado por una tormenta que apenas comenzaba. Así que, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, aunque ya sabía que el camino seguiría siendo complicado y lleno de giros inesperados. La reflexión nos dejó mirando hacia un futuro nublado que se alzaba frente a nosotros. No teníamos respuestas y ciertamente no habíamos llegado al final de esta revelación. Mis pensamientos se agolpaban, luchando por emerger. La carga que llevábamos ahora era más pesada que nunca, y el abismo que se abría bajo nuestros pies parecía implacable. Todo lo que pensábamos que conocíamos, cada relación construida con amor y confianza, comenzaba a desmoronarse, desvaneciéndose como el sol al ocaso. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, dijo mi prometido. Y aunque sus palabras fueron un refugio en medio de la tormenta, en el fondo de mi corazón sabía que había oscuridades a las que quizás no estuviéramos preparados para enfrentar. Las preguntas se multiplicaron e igual de rápido, el deseo por la verdad se tornó casi obsesivo. Necesitábamos iluminar las sombras, desentrañar el misterio que amenazaba con devorarnos, mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor. Sentí que la escalofriante sensación de lo desconocido estaba a punto de florecer en un horror que jamás habíamos imaginado. ¿Qué otros secretos quedaban por descubrir? ¿Estaba nuestra familia realmente viva en las verdades que serían reveladas? La búsqueda de respuestas no había hecho más que empezar, y sabía que lo que se avecinaba cambiaría nuestras vidas para siempre. El día había llegado y el aire estaba impregnado de una mezcla de anticipación y temor. Nos habíamos reunido en la casa de mi prometido, cada uno de nosotros atrapado en un torbellino de emociones, dispuestos a enfrentar a su hermana. Los recuerdos de la última conversación seguían hirviendo en mi mente, y aún sentía el temblor de sus palabras en cada rincón del corazón. Era hora de enfrentar las sombras que habían marcado nuestras vidas. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, con el rostro pálido y los ojos desbordantes de tristeza. Su voz, ahora temblorosa, resonó en la sala. Hola, dijo apenas un susurro, pero llevaba consigo un torrente de emociones reprimidas. La tensión era palpable. Mi prometido y Clara intercambiaron miradas, una mezcla de miedo y dolor que unía nuestros corazones. Gracias por venir, comenzó su hermana, y a pesar de los nudos en su voz, había un destello de valentía en su mirada. Sabía que debía enfrentar esta familia. Hay cosas que necesito compartir, secretos que han atormentado a todos este tiempo. Empieza desde el principio, le pedí, sintiendo como cada palabra que emitía tenía el poder de desatar una tormenta en nuestras vidas. Me aferré a la mano de mi prometido, buscando consuelo en medio de la angustia. Ella respiró profundamente como si se preparara para despojarse de una carga que había llevado demasiado tiempo. Cuando sucedió el accidente, no solo perdimos a mi hermano. Perderlo fue el inicio de una serie de mentiras, de silencios que nos atraparon. La familia se volvió una sombra de lo que fue. Me escondí, huyendo del dolor, pero nunca escapé de él.
La voz de su hermana era un río desbordante, fluyendo con historias de culpa y rencor que habían marcado su existencia. Mientras hablabas, supe que la tormenta del pasado había comenzado a cobrar vida. ¿Qué sucedió exactamente?, pregunté, no solo por la verdad, sino por la necesidad de comprender cómo los ecos del pasado habían moldeado nuestro presente. Éramos jóvenes. Creímos que todo sería perfecto, pero la vida convirtió ese verano en un caos. Fue una combinación de tragedias acumuladas. Golpes que no supimos manejar. Mi prometido, con la mirada fija en ella, se encontraba atrapado en un mar de confusión y dolor. «¿Estás diciéndonos que no solo fue un accidente?», su voz tembló. Las imágenes de su infancia, llenas de sueños y promesas, parecían desmoronarse ante él. «Exacto», su hermana asintió. La noche en que todo cambió y había otros involucrados, historias entrelazadas que se perdieron con el tiempo. «¿Nunca supiste que una vida más estuvo en juego aquella noche?». Una presión se instaló en el aire, y cada palabra que pronunció se sentía como un ladrillo que se añadía a la ya pesada carga que llevábamos. «¿Qué más ocurrió?», la pregunta fluyó natural. Sentía como si cada respuesta abriría una puerta a más secretos ocultos. Alguien más estaba allí, alguien que se convirtió en parte de la culpa. Una vida perdida que no debería haber estado, decisiones que marcaron un camino lleno de sombras. Sintiendo que me ahogaba en la maraña de revelaciones, comencé a incorporar todo lo que había escuchado, mientras las emociones se desbordaban, convirtiéndose en un torrente irresistiblemente arraigado en cada rincón de nuestro ser, y entonces, lo inesperado llegó. Una revelación que fue como un rayo en medio de la oscuridad. Esas decisiones no se referían a mí solo. Hay una conexión en la que creíamos que ella estaba ausente, pero un secreto aún más profundo que nos atañe directamente. El aire se volvió frío y pesado, como una nube oscura en la que empezábamos a perder la luz. «¿Qué conexión?», pregunté, con el corazón acelerado y listo para estallar. La inquietud en la sala se volvió palpable, tanto como la necesidad de entender lo que nos era desconocido. Ella se volvió hacia mí con mirada firme pero quebrada. Cuando estaba a punto de perder a mi hermano, él siempre sentía que su vida estaría ligada a otra historia, una historia que nunca pudimos contar y que honestamente podría haber cambiado el destino. Yo nunca debía haber estado involucrada, pero era su amor un grande ante el dolor. La confusión se fue transformando en horror. Era la misma sombra que perseguía nuestras vidas, y ahora crecían nuestras interrogantes. Tomé aire, cada sílaba de sus palabras resonando en mi mente. Entonces todo estaba conectado, pero ¿por qué esta verdad estuvo oculta? Cada palabra se sentía como un eco en mis venas, buscaba respuestas, y la incertidumbre abrumadora por sus revelaciones me recordaba que la verdad nunca es simple, porque el dolor es un monstruo voraz. Sus ojos encontraron los míos, y todos nos convertimos en sus prisioneros. Había miedo de afrontar lo que había pasado, pero hablar es el primer paso hacia la libertad. Hay que desenterrar todo o seguiremos viviendo en sombras. Su voz se convirtió en un acto de valentía, y nuestras esperanzas se entrelazaron en ese camino hacia lo desconocido. La atmósfera se tornó más pesada, como si el mundo entero estuviera esperando que tomáramos esa decisión, ese paso que cambiaría nuestras vidas para siempre. La historia, de alguna manera, había estado tejiendo sus hilos de sufrimiento en nuestras existencias, y ahora éramos nosotros quienes debíamos enfrentarlo. «¿Y si lo hacemos, qué permanecerá en pie?», la pregunté, mi voz apenas un susurro. Pero el fuego en sus ojos revelaba que, aunque el miedo jamás desaparecería, la búsqueda de la verdad era arma poderosa para sanar. Con la determinación acumulándose, cada uno tomó su mano, y juntos, almas entrelazadas, proseguimos. El futuro se llenó de promesas de redención, mientras buscábamos desenmascarar la verdadera esencia de nuestro amor en medio de la tormenta. Al final, al inclinarme hacia mi prometido y Clara, sentí una conexión y un amor más fuerte que nunca. Era hora de enfrentarnos a lo que nos unía, y una frase resonó en mi mente como un eco de esperanza: «La verdad puede doler, pero en su luz encontramos la promesa de un nuevo amanecer».